Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos alegramos mucho de poder estar nuevamente a través de este medio compartiendo de la palabra del Señor con todos ustedes. Como saben, aquí nos encontramos con el deseo de dar a nuestro Dios toda la gloria que Él se merece, esa gloria que es debida a su nombre, ¿verdad? Y estamos viendo cómo hacerlo a la luz de su santa palabra y también guiados por su Espíritu Santo. Así que antes de comenzar con la clase, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias porque un día más nos permites estar delante de ti a través de tu palabra, Señor. Queremos que nos des santo temor y reverencia a tu nombre al abrir esta palabra y poder por medio de ella meditar y estudiar, y que tú por medio de tu Santo Espíritu también nos des el sabiduría y el conocimiento de esta verdad para que con obediencia, Padre, podamos vivirla y aplicarla en nuestras vidas. Señor, confiamos en ti y sabemos que tú sigues obrando con poder a través de tu palabra y obras, Señor, en la vida de todos los que la estamos recibiendo. Que tú recibas toda la gloria y a ti te damos la gracia. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Miren, dice la palabra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Yo creo que todos los que estamos en esta tarde viendo esta grabación conocemos de esta historia, ¿verdad? O por lo menos la gran mayoría la conocemos. Esta historia a la cual hace mención este versículo y en la que nos encontramos a los pastores que en aquella noche en la que nuestro Señor Jesucristo nació, habían recibido la visita de un ángel que les dio el anuncio del nacimiento del Salvador. Y ese ángel les había indicado a estos pastores dónde y cómo encontrarían al niño. Luego nos dice la palabra más adelante que hubo una multitud de las huestes celestiales que se aparecieron también con ellos y alababan y daban gloria a Dios. Y cuando aquellos pastores fueron y vieron al niño y vieron que todo había acontecido tal y como se les había anunciado, pues nos dice este versículo que hemos leído, este versículo 20 de Lucas 2, que ellos, los pastores, volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Miren, aquellos hombres, aquellos pastores pudieron tener una primera visión del Salvador en aquel niño que se encontraba acostado en aquel pesebre. Y dice este versículo que todas las cosas que ellos oyeron y vieron esa noche fueron tal y como así se les había dicho. Y por lo tanto ellos no podían por menos entonces que adorar y glorificar a Dios. Nosotros, los creyentes, también por medio de la palabra, hemos recibido el anuncio del Salvador, al cual hemos conocido y en quien hemos creído por la fe que hemos recibido de Dios y que Él puso en nuestros corazones. Nosotros hemos creído por medio de esa fe en este Salvador, el cual nos ha sido anunciado también a nosotros, como decimos, por medio de la palabra. Y nosotros constatamos, ¿verdad?, que todas las cosas, absolutamente todas, son tal y como la palabra nos ha dicho. Y nos sigue diciendo también acerca de Él, acerca del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Así que por lo tanto nosotros tampoco podemos por menos que dar cada día alabanza y gloria a aquel que es único y digno de recibirla, que ese es Dios. Y bueno, en esta tarde, como hemos nombrado también la fe, pues queremos ver otra de las maneras en las cuales podemos darle esa gloria a Dios. ¿Y cómo? Bueno, pues lo podemos hacer cuando crecemos en fe. Crecer en fe es otro de estos puntos importantes por medio de los cuales todo cristiano glorifica a Dios, y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. En Romanos, en el capítulo 4, en los versículos del 19 al 22, podemos leer lo siguiente. Romanos 4, del 19 al 22. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Estas palabras del apóstol Pablo en Romanos hacen mención a una historia que también pienso que muchos conocemos, ¿verdad? Y es la historia de Abraham. Y especialmente ese momento en el que Dios hace una promesa a Abraham. Dios le promete darle descendencia, darle un hijo, y por medio de él, pues levantar una gran nación. Y bueno, en principio, pues podríamos pensar que todo esto parece normal, ¿verdad? Y que era algo que se podía, evidentemente, hacer. Pero claro, era normal si no fuera, porque cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham, él, nos dice la palabra, tenía ya casi 100 años. Pero además, porque su mujer Sara, que también era mayor, apenas 10 años menor que Abraham, pues encima, nos dice el versículo 19, era estéril. Pero fíjense, nos dice este versículo que esto, ¿verdad?, no debilitó su fe, sino que todo lo contrario. Nos dice el versículo 20 que él se fortaleció en fe, dando, dice, por ello, gloria a Dios. Miren, la fe de Abraham se fortaleció. Él creció en su confianza en su Dios, porque él creyó en su palabra, creyó en sus promesas, porque él sabía, hermanos, que Dios tenía poder para hacer todo cuanto le había dicho. Y por esa fe que creció en Abraham, por esa fortaleza de su fe, nos dice este versículo que él le dio gloria. Nosotros los creyentes tenemos que, igualmente como Abraham, fortalecer nuestra fe en nuestro Dios si realmente queremos glorificarle. Nosotros tenemos que crecer en ella, creyéndole a Él, creyendo en su palabra y creyendo en sus promesas. No podemos ni debemos de dudar en que Dios cumple todo cuanto Él ha dicho. Además, sabiendo que esto se sustenta en Él, porque Él es el que tiene el poder para cumplirlo. Miren, si Abraham no hubiera puesto su mirada y su confianza en Dios y confiaba en ese poder de Dios, sino que él hubiera pues centrado su mirada en Él, exclusivamente en Él, era evidente que entonces hubiera sido imposible la concepción y el nacimiento de aquel hijo. Porque como él nos dice, él era ya viejo, casi muerto. Y también porque Sara era vieja y además estéril. Así que de esta manera no hubiera sido posible. Igualmente nosotros, si ponemos la confianza en nosotros mismos, seremos inútiles y no lograremos nada. Y saben una cosa, esto es algo que, aunque no lo creamos, es algo que pasa más de lo que imaginamos en la vida de muchos creyentes. Una vida que se encuentra con una fe debilitada. La duda erosiona su confianza en la palabra de Dios y también erosiona su confianza en el mismo poder que Dios tiene para cumplir esa palabra fielmente. ¿Y qué hacen o qué hacemos? Porque hay que reconocer que a veces nos pasa también a nosotros. Pues que ponemos nuestra confianza o en nosotros mismos, o en otras personas, o en otras ideas, o en otros pensamientos. Con lo cual, finalmente sabemos que no vamos a lograr nada. O a lo sumo, si logramos algo, probablemente lograremos algo peor para nuestras vidas. Por lo tanto, el creyente debe crecer en fe. Y miren, crecer en fe no es hablar, o no estamos hablando de cantidad, sino que hablamos de la calidad de nuestra fe. Hace poco, recientemente, estaba escuchando una breve meditación del hermano Josiah Grauman, hablando acerca del pasaje de Mateo, capítulo 17, del 19 al 21. Y la verdad es que yo les invito a que puedan buscar, si tienen oportunidad, este mensaje en YouTube. Pueden poner el título en YouTube buscándolo, poniendo Mateo 17:20
y con interrogación, ¿la fe mueve montañas? Este es un mensaje del hermano. Y miren, en él Josías hace un breve pero muy preciso, y yo diría también que muy precioso estudio de este pasaje de la palabra, precisamente para explicar que cuando Jesús les habla a sus discípulos de tener fe como un grano de mostaza, Cristo no se estaba refiriendo a la cantidad de fe, sino a la calidad de esa fe. Miren, evidentemente nosotros no vamos a añadir nada más a lo que ya el hermano comenta y explica cuidadosamente de este pasaje, pero sí recoger las palabras que él nos dice. Y es que nosotros tenemos que tener una fe perseverante, una fe que confía en Dios, una fe que confía en su palabra, confía en sus promesas. Y lo hace, hermanos, en cualquiera que sea nuestra situación, en cualquier situación que podamos vivir o que podamos pasar. Nosotros confiamos plenamente en Dios. Y no solamente confiamos en Él, sino que vivimos obedeciendo a nuestro Dios. Y lo hacemos meditando en su palabra, orando y teniendo una comunión íntima cada día con Él. Esa es una fe fuerte. Esa es una fe que crece. Esa es una fe que tiene calidad, porque la tiene basándose y descansando en que realmente confiamos en un Dios poderoso para cumplir con su palabra. Miren, nosotros como creyentes tenemos que vivir vidas que ganen en esa fe en calidad, que crezca, porque realmente ponemos toda nuestra confianza en el Dios que nos ha salvado y que nos permite contar con su presencia cada día. Cada día. Y si lo hacemos así, hermanos, si realmente nuestra fe crece en esa calidad, entonces estaremos dándole a Él y solamente a Él la gloria que es digno de recibir. Hoy, queridos hermanos, lo queremos dejar por aquí, deseando que el Señor nos ayude, precisamente para que podamos crecer en fe. Que nuestra fe se fortalezca confiando en nuestro Señor, confiando en su palabra, confiando en sus promesas y sobre todo descansando y confiando en que solamente Él tiene el poder para cumplir cada una de ellas fielmente en nuestra vida. Que nuestra fe crezca en esa calidad que le honra y que le glorifica. Y queremos también animarles a que oremos especialmente por nuestros hermanos de la isla de La Palma. Sabemos la situación actual que están viviendo por este volcán y lo que deseamos es que el Señor pueda fortalecerles su fe, ayudarles a que su fe se fortalezca aún en medio de esta situación, confiando en que Él los guarda y los cuida, y deseando que el Señor pueda usarlos para que ellos sean canales de un mensaje único, porque es el único que realmente puede traer una esperanza a la vida de las personas, en medio de cualquier sufrimiento, en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier desesperanza, en donde uno lo pierde humanamente quizás todo, pues lo gana todo cuando gana a Cristo en su vida. Y deseamos que el Señor pueda usar a estos hermanos para que puedan llevar este mensaje de salvación y que el Señor fortalezca su fe. Les animo, hermanos, a que oren por ellos en el día de hoy. Oraremos después en nuestro tiempo por Zoom, por ellos, para que el Señor cuide y guarde a estos hermanos de la isla vecina, de nuestra isla vecina de La Palma. Y en su voluntad, pues si Dios quiere nos volveremos a ver aquí, ¿verdad? El próximo jueves, y seguiremos estudiando y meditando su palabra, honrándole a Él, glorificándole y aprendiendo a través de ella cómo podemos hacerlo, cómo podemos darle la gloria que solo nuestro Dios se merece. Que el Señor lo guarde, hermano. Amén.